Bien, volviendo a nuestro second controller, por ejemplo, vamos a eliminar todo lo que no es lo que nos sobra por ahora, que era, bueno, pues cosillas para explicar, vamos a dejarlo como estaba, vamos a borrar esto, vamos a dejar esto de aquí, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos un controlador muy básico, muy sencillote, y aquí vamos a llevar esto directamente a Home, ¿vale? Para que esto nos vuelva a funcionar aquí. Entonces, normalmente los controladores tienen una función básica, es el propio ciclo de vida del Laravel. El propio ciclo de vida del Laravel, no me cansaré de decirlo, va a llegar una petición por parte de un cliente, de un usuario, por ejemplo, alguien que va a navegar en nuestra aplicación web. Nuestro controlador frontal va a decidir a través del archivo de rutas qué controlador va a ejecutar este código y va a indicar en el archivo de rutas, nosotros le hemos tenido que indicar también, aparte del controlador, la función que va a tener que ejecutar este código. Y vamos a devolver una respuesta, ¿vale? Esto es normal, esto es lo mínimo, o sea, eso es todo lo que va a hacer siempre el Laravel, da igual el tipo de respuestas. Pero, ¿qué podemos hacer, por ejemplo? Bueno, pues podemos crear, igual, lo que hemos visto, el return view y retornar una vista, ¿vale? Cojamos una vista, por ejemplo, la que tengamos aquí en views y en, por ejemplo, home, ¿vale? Home. Y entonces con esto nosotros, al invocar esto, pues vamos a ir a nuestra página de inicio, ¿vale? Es decir, acabamos de devolver una ruta. Es una de las cosas más típicas que suele hacer un controlador. ¿Qué es lo segundo muy típico que suele hacer un controlador? Bueno, pues aparte de retornar una vista, también puede hacer una redirección. Return, redirect. Y aquí vamos a hacer, por ejemplo, que nos redirija a una ruta que va a ser justamente home, ¿vale? Bueno, ayer dejamos de lista website.home, por lo cual esto nos va a llevar a nuestra home real, ¿vale? Es decir, nos ha hecho una redirección a otra ruta. También algo que podríamos haber hecho es el redirect back para que nos devuelva a la ruta anterior, por lo cual si yo ahora quito esto, ¡pum!, nos vuelve a redirigir a la parte de atrás. De hecho, vamos a cambiar la ruta, vamos a poner que esto vaya a contact y al poner aquí home, nos va a volver a llevar a contact, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque he indicado yo que vaya a la URL de la que vengo. Podemos hacer más cosillas. Podemos, por ejemplo, en vez de dibujar o hacer una vista, podemos hacer que nos devuelva response y que esto nos devuelva un H1 o un H1 dicho, hola, H1. ¿Vale? Entonces nosotros cuando vengamos aquí a home nos va a devolver una respuesta, ¿vale? Que va a ser hola. Podemos hacer que nos devuelva también, por ejemplo, diferentes cabeceras. Podemos hacer que response sea, habría que hacer, bueno, no, vamos a probar a ver si esto funciona, pero vamos a crear una etiqueta que va a ser user, José, y aquí vamos a crear user. Y esto vamos a decirle que esto es header, content type. Vamos a decirle que esto, el content type es con minúscula, aunque lo va a reconocer igual. Application XML, ¿vale? Y esto probablemente nos dé un error. Ah, pues no. No, nos funciona bien. Pensaba que iba a funcionar mal porque no tenemos las cabeceras propias de XML, pero podríamos utilizar una respuesta o podemos indicar que la respuesta que vamos a recibir es un XML. Podríamos haber hecho, gracias al juego con la cabecera, podríamos haber hecho que esto fuera, por ejemplo, text JavaScript, y esto nos va a dar, bueno, nos ha devuelto un tipo de código que es JavaScript, ¿vale? No, bueno, en este caso no va a funcionarnos bien, pues porque, como es lógico, no hemos escrito nada coherente. Podemos hacer, al final, gracias al método, a la función response, podemos devolver prácticamente lo que quisiéramos. Podríamos forzar la descarga de un fichero o lo que fuera. ¿Qué más podríamos hacer con un controlador? Pues, por ejemplo, podríamos crear, vamos a poner HTML igual a esto y podríamos generar nuestro fichero HTML. Vamos a hacer, por ejemplo, un array y vamos a poner Pepe, Marta, María y Juan. Vamos a ponerlo ya que estamos. Vale, entonces de esta manera nosotros podemos crear un archivo HTML, podemos hacer un for each array as n, por ejemplo, aquí, y vamos a hacer que HTML punto igual,
Vamos a poner aquí P, N, P. Vamos a dar un poquito de espacio por aquí. Vale, podemos hacer return response HTML. ¿Vale? Y de esta manera nos va a devolver un HTML que hayamos creado. Podemos hacer más cosas. Por ejemplo, también hay más cosas que se pueden hacer dentro de un controlador. Vamos a suponer que lo que quiero es que HTML valga esto, pero además vamos a suponer que yo quiero que view home, cada iteración sea una vista o me devuelva la vista de home, ¿no? Entonces podríamos crear mi página de inicio 5 veces, que al final es tantas veces como yo tenga en el array. Es decir, no hace falta que devolvamos una vista, sino que la vista se puede generar en un fichero HTML y automáticamente el Laravel lo va a hacer, lo va a tratar como si fuera un fichero HTML. Entonces, estas son las cosas más típicas que se pueden hacer con un controlador. Se pueden hacer pues validaciones y demás, pero al final lo importante es tener en cuenta que un controlador va a tener siempre una entrada, ¿vale? Una serie de parámetros request o lo que fuera, y vamos a tener siempre una salida. Y estas son las salidas más típicas que podemos dar con un controlador, ya sea tanto en XML como en JSON, como bueno, aquí hemos puesto application XML, pero podría haber sido perfectamente también, por ejemplo, para no dejarnos en ningún caso application JSON, y aquí podríamos utilizar la función JSON encode, y aquí vamos a poner, por ejemplo, nuestro array, ¿vale? Para que nos pinte algo. Y ahí veríamos cómo, de hecho, mi propio navegador pues, me ha formateado esto para que yo lo pueda ver como si fuera un fichero JSON. Entonces, así, estas son las respuestas más típicas que tenemos con un controlador. Podríamos dar más respuestas o podríamos hacer más procesamientos, pero esto es lo más sencillo, lo más básico que podemos hacer con uno de ellos. Entonces, vamos a parar aquí y en la siguiente sesión vamos a crear un pequeño formulario para poder hacer o para poder gestionar algunas variables de sesión, ¿vale? Vamos a ver cómo funcionan. Ya lo hemos visto en otra práctica anterior, pero vamos a profundizar un poquito más en cómo funciona.